Buenas tardes a todos, buen día. Más una vez, muy bienvenidos a más un webinar en español. El tema de hoy, cómo monitorar el CO2 con registradores de datos Hobo durante la pandemia. Yo soy César Silva, soy el Channel Manager, el gerente de OnSet para América Latina, y yo subí este cargo en 2019 y tengo más de 4 o 5 años de experiencia con equipos OnSet. Juntamente con nosotros, la gran presencia de atendentes de España, tenemos juntamente con nosotros Mr. Dan Klischberg, el gerente para Europa. Gracias, Dan, por su presencia. Bueno, si usted tiene alguna pregunta, escríbala en el cuadro de preguntas en la parte inferior del panel de control de seminario web de GoToMeeting. Haré todo lo posible para responderte durante este seminario web. Si nos acaba el tiempo o si hay algo que no puede responder, nos aseguraremos de hacer un seguimiento con usted al día siguiente. Todas las respuestas de sus preguntas serán encaminadas por correo electrónico y recibirán también una grabación de esta presentación en por lo menos unos 2 días máximo. Un overview sobre OnSet. Nosotros somos líderes de registradores de datos desde 1981, probado por el tiempo y confiables por nuestros clientes de la área de investigación que los implementan en los entornos naturales más hostiles del mundo, indoor o outdoor. Tenemos una red global de distribuidores, hacemos los registradores de datos de la marca Hobo y el único objetivo es el registro y el seguimiento de datos. Una empresa fundada en 1981, ubicada en Cape Cod, Massachusetts. Nuestra línea de operación de manufactura es el modelo Lean Manufacturing y contamos con la certificación ISO 9001-2015. Bueno, este seminario tendrá una duración de aproximadamente 30 a 35 minutos. Ahorraremos 5 minutos para responder preguntas al final. Usted puede escribir sus preguntas a la sección preguntas del panel de control, y el seminario, como ya he dicho, está siendo grabado y se enviará un enlace de la grabación en el correo electrónico de ustedes con lo máximo unos 2 días. Nuestra agenda. ¿Por qué controlar el CO2? ¿Qué se consideran niveles aceptables de CO2 en los edificios? Factores clave que afectan al CO2 en interiores. Elegir el registrador de datos de CO2 adecuado, preguntas y respuestas. Bueno, ¿por qué monitorar el CO2? Varias aplicaciones requieren la medición de dióxido de carbono, desde automatización de edificios e invernaderos hasta seguridad y ciencias biológicas. La investigación científica y médica correlaciona la mala calidad del aire interior y los niveles elevados de dióxido de carbono con la incomodidad de los ocupantes y la pérdida de productividad en oficinas, escuelas, instalaciones sanitarias y viviendas. Es mucho más fácil y rentable medir los niveles de CO2, do que niveles específicos de bacterias en aire. Los niveles más altos de CO2 indican menos ventilación, lo que significa menos cambios de aire por hora y mayores tasas de transmisión del COVID. Como el monitoreo de CO2 a largo plazo, los operadores de edificios obtienen información para respaldar mejores decisiones con respecto al control de ventilación y las actualizaciones de HVAC. Proyectos que pueden generar ahorros de energía significativos y una mejor calidad general del aire. Los datos de CO2 completos y específicos de la ubicación en entornos de construcción también ayudan a concentrar las mejoras del HVAC en soluciones más efectivas y rentables. Sobre los niveles de CO2. Según la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, ASHRAE, las concentraciones de CO2 en el aire exterior aceptables suelen oscilar entre 300 y 500 ppm.
Se recomienda una concentración de CO2 en estado estable en un espacio cerrado que no supere los 700 ppm por encima del exterior. El rango aceptable sugerido de concentraciones de CO2 en interiores de 800 a 1000 ppm fue proporcionado por ASH y RAE cuando el planeta Tierra disfrutaba de una concentración de CO2 en la atmósfera ambiental de 300 ppm. Ten en cuenta que 800 menos 300 te dan 500 y 1000 menos 300 te dan 700, cerca del rango diferencial de valores aceptables que yo mencioné anteriormente, 530 a 707 ppm. Pero por desgracia, en ningún lugar de la Tierra los niveles de CO2 están a 300 ppm. Ahora son de 400 ppm y aumentan a cada año. Este aumento de CO2 del aire interior aceptable de 800 a 1000 ppm pasa para 930 a 1100 ppm. Tenga en cuenta que el CO2 no es un contaminante de preocupación hasta 5000 ppm, aunque ASH y RAE está comenzando a reconocer que el CO2 podría comenzar a convertirse en un contaminante de preocupación a 300 ppm, afectando las funciones cognitivas. Adelante. Factores claves que afectan los niveles de CO2. Desafortunadamente, la mayoría de las oficinas, escuelas e instalaciones de atención médica más pequeñas no disfrutan de una tecnología de ventilación tan avanzada. En cambio, confían en sistemas fijos mecánicos y ventilación natural, están ciegos a niveles de ocupación dinámica y otros factores ambientales. En determinadas épocas del año, cuando de adentro hacia afuera los diferenciales de temperatura son grandes, las ventanas pueden cerrarse para mantener el calor interno y promover una alta concentración de CO2 y atrapar contaminantes interiores nocivos a la salud. Como resultado, la calidad del aire interior deficiente y común a las salas de conferencia, salas, auditorios, aulas escolares, instalaciones sanitarias y residenciales, viviendas y todo más se tornan ambientes enfermos. Los estudios de todo el mundo documentan de manera bastante consistente concentraciones de CO2 que van desde de menos de 1000 ppm hasta extremos como encima de 6000 ppm, extendiéndose mucho el umbral de disfunción cognitiva previamente mencionado, que es en torno de 3000 ppm máximo. Además, los lugares donde las tasas metabólicas son altas, como por ejemplo los gimnasios, centros y salas de ejercicios aeróbicos, con frecuencia superan los estándares aceptables. En un estudio en gimnasios de Lisboa, Portugal, 54% de los gimnasios estudiados excedió el nivel aceptable de límites de CO2 en al menos una o más habitaciones, con una concentración máxima de 5.617 miligramos por metro cúbico, que representa 3.120 ppm, más del doble del 1.250 ppm, que es el valor límite establecido por la legislación portuguesa. Entonces, si bien podemos decir ainda que la combustión de combustibles fósiles y la fotosíntesis de las plantas impulsionan en gran medida la concentración de CO2. Las concentraciones de CO2 en interiores varían ampliamente debido a factores como número de ocupantes, tasas de ventilación, volumen de aire, combustión no ventilada y decomposición orgánica de los alimentos y de la basura. Sabemos que sin una ventilación adecuada, el síndrome del edificio enfermo se propaga. En esta parte iremos a hablar un poquito de cómo elegir el registrador de datos de CO2 adecuado. Afortunadamente, los registradores de CO2 que funcionan con baterías miden fácilmente concentraciones. Estos dispositivos portátiles compactos, aproximadamente del mismo tamaño y forma como un termostato doméstico, montado en una pared, pueden residir en cualquier lugar y a lo largo de un edificio donde se necesitan medir datos de CO2. Las medidas suelen oscilar entre 0 y 5000 ppm, los rangos.
Las opciones más nuevas de hoy permiten a los usuarios acceder a los datos desde dispositivos móviles y descargar datos rápidamente, directamente a una computadora portátil o desde la nube. El registro de datos puede ser un indicador rentable de índices de calidad de aire degradada en edificios enfermos, muy utilizados entonces para identificación de un edificio que se encuentra enfermo y con altas tasas de contaminantes. La tecnología inalámbrica inteligente proporciona beneficios para el usuario sin precedentes. Incluyen recopilación de datos eficiente, fácil gestión con intercambio de datos y, en general, operación fácil de usar. Aprovechando los últimos avances actuales en bajo consumo de energía, comunicación inalámbrica, algunos registradores de datos de CO2 ahora incorporan la tecnología Bluetooth Low Energy, que es el Bluetooth con bajo consumo de energía, que recupera datos y el estado del registrador más rápido y más cómodamente que nunca. Todo con un dispositivo móvil moderno que opera a través de Apple o Android. Móviles Apple o Android, iOS o Android. Eliminando el requisito de iniciar sesión en Internet, emparejar dispositivos, instalar software de computadores o conectar el registrador a una computadora para descargar datos. Los administradores de edificios pueden racionalizar el estudio, la calidad del aire, disminuyendo el tiempo y costos asociados con programas de seguimiento de CO2. Las soluciones Bluetooth Low Energy son particularmente vantajosas cuando desplegando múltiples registradores de datos dentro de edificio o en lugares de difícil acceso, donde físicamente la descarga de datos del registrador resultaría difícil de otra manera. Sería muy complicada. El monitoreo del sistema de ventilación es un ejemplo en el que los registradores pueden residir fuera del alcance para evitar manipulaciones o dentro de un conducto de aire de retorno. Dentro de esta línea de presentación, vamos a hablar de algunas características importantes que nosotros tracemos en nuestros data loggers y que son muy importantes para el monitoreo del CO2. Por ejemplo, la pantalla LCD con notificaciones de alarma. Una pantalla LCD muestra los niveles actuales de CO2, el estado de registro, el uso de la batería, la memoria consumida y otros parámetros como la temperatura, ambiente y humedad relativa. Los usuarios que tienen poco tiempo que perder aprecian la ventaja de ahorrar tiempo de trabajar con una pantalla integrada y receptiva. Con notificaciones de alarma programable por el usuario, un registrador de datos de CO2 emite un sonido de alerta y muestra una advertencia visual en su pantalla LCD durante un disparo calificado de evento de alarma, como una concentración de CO2 que excede un umbral saludable. Ao momento de evaluar registradores de dados de CO2 com esta função, busque por opções que proporcionam notificações de alarma tanto audibles como baseadas em la pantalla, para que os administradores dos edifícios mantenham-se alertas a los problemas a medida que ocorrem, ajudando a ações correctivas. E aí, data loggers que, como nossos, por exemplo, podem utilizar um gateway, y los alarmas son enviados en tiempo real por este gateway a una plataforma en nube. Entonces, esto torna tu data logger visible en tiempo real. Hablaremos, el MX 1102 de nuestra fabricación tiene esta opción. Hablaremos un poco más adelante cuando pasar por todas las especificaciones técnicas del MX 1102. Por ahora estamos hablando de las mejores maneras de elegir su data logger. Con relación a duración de la batería, de 6 meses. Si bien muchos productos en el mercado funcionan durante un breve periodo de tiempo con la energía de la batería, o requieren una costosa batería patentada. Ahora existen opciones disponibles que permiten hasta 6 meses de registro continuo a intervalos de 5 minutos, usando pilas estándares AA, alcalinas o de litio. Seleccionar un registrador de dados de CO2 con batería de vida extendida, los usuarios se benefician de la flexibilidad, una mayor cobertura espacial
y la capacidad para configurar el monitoreo de CO2 en lugares donde no existe energía, como en o cerca de conductos de aire de retorno de HVAC. Lo que se dice respecto a el USB, tener la posibilidad de tener un USB integrado. Mediante una puerta USB, los usuarios pueden conectar un registrador de datos de CO2 directamente a una computadora que ejecuta gráficos y software de análisis que permite trazado, comparación y extracción de datos. Esta información refuerza visualmente presentaciones y recomendaciones con una base de ingeniería convincente. Un puerto USB también ofrece la ventaja de una mayor versatilidad de energía que admite una gama más amplia de escenarios de aplicación. Específicamente, esto incluye el uso de un cargador USB estándar para alimentar el registrador de datos de CO2 para implementaciones más largas. Opcionalmente, cuando se requieren frecuencias de muestreo, respuestas de alarma más rápida, el USB, el puerto, es una práctica opción de alimentación remota para un funcionamiento ininterrupto de 24 horas al día, 7 días a la semana, cuando se utiliza un cache de memoria circulante. Otra opción que se debe llevar en cuenta al elegir un data logger es la calibración. La calibración, la mejor opción es la calibración sencilla, sin gases especiales. ¿En qué consiste este tipo de calibración con gases? Consiste en una cámara de gas, fuente de infrarrojos transmisor, filtro óptico y detector de infrarrojos. La longitud de onda de detección está ajustada a medir la concentración de moléculas de CO2 un grado razonable de precisión. Dependiendo del diseño del sensor, el transmisor y el detector pueden desviarse con tiempo, causando errores a largo plazo y subnotificación de las concentraciones reales de CO2. Mientras que los métodos de calibración óptimos requieren concentraciones de gas calibradas y cámaras de pruebas celadas, esto no es rentable ni práctico para el mantenimiento personal, particularmente cuando una gran cantidad de dispositivos pueden estar funcionando. Entonces, el método de calibración automática, este es el método que utilizamos en nuestra línea de data loggers, en la línea MX1102. Este método de calibración automática de la línea de base asume que durante un tramo de más o menos 7 días y medio a 8 días, hay periodos en los que pocos o ningún ocupante del edificio están presentes. Por lo tanto, los niveles internos volverán al equilibrio con el exterior. Concentraciones aproximadas de 400 ppm, que es lo que tenemos hoy. Al detectar niveles mínimos, el logger calcula una nueva línea de base bajo el supuesto que el valor mínimo sin ocupantes es de 400 ppm. Este método interactivo funciona bien y muchas oficinas o clases escolares donde la ocupación se acerca a cero durante la noche o fines de semana y festivos. Hacer purgas de aire preprogramadas durante periodos de la no ocupación también ayudan a reducir el CO2 residual para asegurar que los niveles interiores o niveles exteriores sean aproximados. Sin embargo, la calibración automática no es adecuada a un hospital, por ejemplo, hotel, por ejemplo, o otro espacio público sujeto a la presencia continua de personal y visitantes. Un registrador de calidad permite al usuario seleccionar qué tipo de calibración es más apropiada. En nuestro caso, podemos elegir en nuestro data logger, elegir por la calibración manual o la calibración automática, de acuerdo con el entorno que se está aplicando el data logger. Otro factor importante que debe tener el data logger es la compensación de altitud, pues a medida que la presión del gas disminuye exponencialmente en comparación con la elevación, menos moléculas de CO2 entrarán en la cámara del sensor que está fijo a mayores altitudes.
A pesar de la relativa relación constante de concentración de CO2 de 400 ppm en la troposfera. No configurar la elevación correcta podría resultar en errores de concentración de CO2 que pueden variar de 1 a 50% o más, dependiendo de la elevación. Tenga en cuenta que la compensación de altitud proporciona una mayor corrección gruesa y no compensa las fluctuaciones dinámicas en el ambiente de presión, que cambia rápidamente, como por ejemplo en casos de tormentas o vientos muito fuertes. ¿Ah? Bom, seguindo adelante, aquí tenemos una recomendación, tenemos algunas recomendaciones de montaje. El dióxido de carbono es más de un 60% más denso que el aire y tiende a asentarse al principio cerca del fondo del piso. Esto podría dar lugar a lecturas distorsionadas si el registrador es colocado demasiado bajo en una pared. Sin embargo, con el tiempo se producirá la difusión y el total de volumen de aire debe contener concentraciones similares de CO2. La tabla número 6 que tenemos aquí, la tabla número 6, resume prácticas de montaje recomendadas dependiendo del objetivo de la medida. Por ejemplo, cuando monitorear y alarmar áreas de almacenamiento con CO2 comprimido a 45 centímetros del suelo, catalogar y capturar las fugas iniciales debido a su mayor densidad. Para mediciones de índice de calidad de aire típicas, como se muestra en la figura número 5, usted debe montar el registrador en la zona de respiración aproximadamente de 122 a 183 centímetros verticalmente por encima de la superficie del suelo, a varios pies de distancia de los ocupantes, donde la exhalación podría alterar la concentración de CO2. Manténgase al menos 91 centímetros de cualquier pared, al menos 61 centímetros de una puerta abierta y bien lejos de ventanas operables, puertas exteriores y conductos de ventilación. Algunos fabricantes recomiendan montar el registrador dentro del conducto de aire de retorno en las habitaciones de interés, asumiendo que tal conducto existe. Esto es algo más práctico en edificios comerciales versus unidades residenciales de residencias que generalmente no suelen tener conductos de aire centralizados. Bueno, hablando un poquito de ventas de nuestro registrador de datos de CO2, MX 1102. El registrador de CO2 MX 1102 de ONSET hace que sea muy conveniente do que nunca medir y registrar el CO2 en edificios y otros entornos sin condensación. Mide CO2 de 0 a 5.000 ppm, partes por millón, y nuestra aplicación gratuita RoboConnect le permite acceder a los datos directamente desde su teléfono móvil, iOS o Android, a través de una tableta computadora o mesmo a través de Windows por su computadora, cuando se encuentra dentro de un rango de 100 pies o más o menos 30 metros del registrador. El MX 1102 también cuenta con un puerto USB para que pueda usarse como una computadora que ejecute el software de análisis gráficas que se llama RoboWare. Usted puede ainda agregar el MX Gateway para acceso remoto a sus dados en el software RoboLink, que es baseado en la nube de ONSET. Y esto va a te permitir actualización de datos a cada un minuto y va a te permitir visualización a través del RoboLink en tiempo real, no importando dónde estás, pues porque trata-se de una plataforma base web. Las funciones destacadas más importantes del MX 1102. Comunicación inalámbrica mediante tecnología Bluetooth Low Energy, Bluetooth de bajo consumo de energía. Duración de la batería de 6 meses a una tasa de registro de CO2 a cada 5 minutos, intervalos de colecta. De muy fácil implementación y descarga mediante la aplicación gratuita RoboConnect.
Usted puede establecer umbrales de alarmas alto y bajos, visuales y audibles, que también, si usted usa el gateway, los alarmes pueden ser enviados automáticamente para su teléfono vía SMS, en este caso enviado por nuestra plataforma. La tecnología de sensor de CO2 de autocalibración o manual garantiza una precisión óptima y menores costos de mantenimiento. Lo que se refiere a energía, usa 4 pilas AA de 1,5 voltios reemplazables por el usuario. La fuente de alimentación USB permite también energización del data logger. ¿Ya? Tecnología de conectividad de este data logger es patentada. Seguindo um pouco adelante, temos algumas especificações técnicas do registrador de dados de CO2. Ele mede temperatura de 0 a 50 graus, precisão mais ou menos 0,21, resolução 0,024 e deriva menor de 0,1 graus. Por el sensor de unidade relativa que tem, mede de 1 a 90% sem condensação. Precisión de más o menos 2%, resolución 0,01 y deriva menor de que 1%. Todos estos datos técnicos, especificaciones técnicas de este data logger usted puede encontrar en nuestra página www.onsetcom.com. Adelante tenemos las especificaciones técnicas relativas justamente a el sensor de CO2, que mide de 0 a 5.000 ppm, tiene una precisión de más o menos 50 ppm, é um tempo de calentamento necessário de 15 segundos, e o processo de calibração automático manual a 400 ppm. E linealidade menor de 1%, e dependência da pressão 0,13% da leitura, corrida mediante a entrada do usuário para elevação, altitude. Rango de pressão de funcionamento de 950 a 1050 milibars. Rango de pressão compensada, menos 305, hasta 5.486. E o método de detecção, de absorção de infrarrojos no dispersivos, conhecido como NDIR, Non-Dispersive Infrared Reading. Bueno, seguindo adelante, temos aqui mostreo de reporte que foi hecho de viernes a viernes. Entonces, aqui em rojo, temos justamente a linha del CO2. Este gráfico ele representa uma semana completa de viernes a viernes de dados recopilados por Robo Software de 3 dispositivos Robo diferentes. Tão simples como copiar e pegar. Como pode ver em la legenda, em la esquina superior derecha, temos nível de luz da oficina, temos a temperatura do aire da zona e umidade relativa, concentração de CO2, e copiamos, pegamos os dados de temperatura do aire e os dados de encendido e apagado do motor de um ventilador RTU, que é uma unidade de ventilação remota, um controle remoto. Lo que me gusta del software es que integra a la perfección los datos del sensor, incluso con diferentes intervalos de tiempo. Puede seleccionar colores y grosores de línea y el software selecciona automáticamente escalas para adaptarse a todos sus datos. Simplemente fluye con los valores determinados. Simplemente yo agregué los valores determinados y eso es lo que yo pude obtener. Lo primero que notamos es que las luces se apagan en los momentos adecuados. Hay un retroceso de temperatura de zona apropiado y notamos que los niveles diferenciales de CO2 son más que suficientes para tener una calidad de aire interior adecuada. De hecho, parece que están sobreventilando, lo que es ciertamente más deseable que la ventilación insuficiente. Sin embargo, según sus lecturas diferenciales de CO2, que van de 600
que van de 650 abajo hasta 480 ppm, sí están sobreventilando significativamente y proporcionan más de 60 pies cúbicos de aire por minuto por persona. Entonces, en este caso, recomendamos que pueden reducir su punto de ajuste mínimo de flujo de aire, suponiendo que pueden mantener una presurización positiva, tienen control de la presurización. Y finalmente, observamos que el ventilador de suministro autónomo, él nunca se apaga, lo cual, entonces, hay aquí un desperdicio. A pesar del COVID exigir buena ventilación, no necesitaría que el ventilador estuviese ligado el tiempo todo. Entonces, mesmo que durante el COVID se recomienda que se ligue, que se incendie el ventilador una hora antes de los trabajos, había una posibilidad en este caso de hacer un ahorro de energía con uso de este ventilador en tiempos determinados, porque el ambiente se muestra sobreventilado. Bueno, esto es solamente un ejemplo de una mensuración por un intervalo de una semana y son las conclusiones que se puede llegar con el uso del data logger. Nosotros tenemos, yo gostaria de compartir con ustedes mi contacto. Yo gostaria de compartir con ustedes mi contacto. Mi nombre es César Silva, como ya dije, soy el gerente para América Latina. Tenemos Dan Klischberg, que es el gerente para Europa, y Caroline Limbrau, que es la gerente de Asia Pacífico. Por favor, caso tenham alguma necessidade, hablem com nós. Caso tenham alguma dúvida, podem nos mandar correios, fiquem à vontade. Eu tenho algumas questões que me foram enviadas durante o período do registro. De vocês me pergunta sobre custos e eu gostaria que consultasse seu distribuidor local em seu país por causa das diferentes tarifas, taxas alfandegárias e tudo mais. Então, tem que consultar diretamente seu distribuidor, por favor. Se pode realizar uma programação com um set point, com contato seco digital, ao ativar-se o sensor. Nós não temos esta opção de uso de um contacto seco. Você pode escrever a mi correio para discutirmos a sua necessidade. Puedo agregar a opinião de de nossos engenheiros, se você precisa. Eu ficaria muito feliz em receber seu correio com sua necessidade para atender-te. E que registrador pode usar para conhecer se a qualidade do aire dos depósitos de documentos históricos estão bem ou não? Neste caso, podes usar um datalogger de nossa linha MX, o MX 1101, e também via Bluetooth, e vai te permitir avaliar os níveis de temperatura e umidade do local de almacenamento, porque estes são fatores que vão causar maiores danos à conservação de documentos. Puedo compartir las presentaciones o el vídeo de la reunión. Sí, este vídeo está siendo grabado. La grabación estará disponible en website, pero también enviaremos la grabación en su correo de todos los registrados. Enviaremos la grabación, el link con la grabación dentro de más o menos 2 días. A todos aquí presentes, muchas gracias, a cuidarse y por favor, necesitando de alguna información o algo más, mi correo, novamente para que puedan ver, Cesar_Silva, onsetcom.com. Yo soy brasileiro, vivo en Brasil y consigo me comunicar muy bien en español. Fiquen a vontade y muchas gracias. Que tengan todos una feliz tarde. Salud a todos.